para averiguar cuáles son nuestras necesidades y para poder suplirlas. Creer en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y luego, sobre esa base, hay tres necesidades universales que toda persona tiene, no importa de quién se trate. Son las siguientes: un sentido de pertenencia, un sentido de dignidad y un sentido de competencia. Es decir, que somos capaces de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Quisiera entonces que vayamos por favor al capítulo 4 de Filipenses versículo 19 para recordar una vez más esta asombrosa promesa que el Señor nos ha hecho. Dice así: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí se nos promete que, con base en nuestra relación con Dios, Él pondría esto a nuestra disposición. Pero el problema es este: que si yo no entiendo cuál es la verdadera necesidad y comienzo a tratar de suplir esa necesidad de una forma que no corresponde con la necesidad real, no lograré satisfacerla. Y esa es la razón por la que la gente, por lo general, trata de acumular, trata de poseer y trata de valerse de alguna posición social o de alguna amistad que los haga sentirse mejor, porque andan en busca de algún sustituto. Pero solo se ocupan de los síntomas del problema real, el cual hace que se sientan tan necesitados en la vida. Y bien, ¿cuál es el origen de estas necesidades en nuestra vida? Piense en su propia vida y recuerde que es necesario buscar debajo de la superficie. Porque hay gente que tiene todo lo material en la vida, toda clase de reconocimientos, todas las distinciones, todo el prestigio y toda la fama que el mundo pueda dar, pero que aún tienen en lo más profundo de su ser cierto nivel de miseria que no pueden entender ni resolver. Así que el primer lugar donde se originan estas necesidades es en nosotros mismos. Y quisiera que me acompañe un momento al capítulo 15 de Lucas, donde tenemos un ejemplo de alguien que creó su propia necesidad sin ningún lugar a dudas. Me gustaría que note que este hijo le pidió a su padre que le diera la parte de las posesiones que le correspondía, y entonces la Biblia señala lo que ocurrió después de haberla recibido. Dice así a partir del versículo 3: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan o comida? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora bien, si usted lee este pasaje deprisa, dirá: bueno, ¿cuál era su necesidad? ¿Que alguien le diera algo de comer? ¿O necesitaba un nuevo comienzo? No, lo que sucedió fue que este joven tomó malas decisiones en su vida. Sin embargo, ¿cuáles son sus verdaderas necesidades? Pues pensemos en eso un momento y regresemos a su hogar. Porque un joven que vivía con toda esa seguridad y con todas las comodidades y ventajas de la vida, incluso un padre, una madre, un hermano y quizás algunas hermanas, querría abandonar eso y echarlo todo a perder. En este caso, lo más probable es que este joven se criara en un hogar donde, naturalmente, era el menor de los dos hermanos, y en una familia hebrea, por lo general, se favorecía al hijo mayor. Así que es casi seguro que sentía que era un poco menos que su hermano, o tal vez que era un poco rechazado, o a lo mejor se sentía un poco inseguro. Es decir,
Además de ser el hijo menor, es posible que sintiera un poco de inseguridad por lo que necesitaba demostrar lo que valía. Y entonces decidió lo siguiente: necesito probarle a esta gente que soy tan bueno, tan capaz y tan competente como él para manejar cualquier situación, y la mejor forma de hacerlo es salir de casa y demostrarles que sí puedo. Y entonces, ¿qué hace? Se va. Y cuando se hunde y lo pierde todo, ¿cuáles son sus necesidades? Sus necesidades son las cosas básicas de la vida, porque ahora está ahí con los cerdos, indigno, incompetente, aislado, con una sensación de rechazo, inseguro y, lo más probable, criticado y abandonado por sus amigos. Como ve, a veces tenemos necesidades que nosotros mismos creamos. Y escuche bien, amable oyente, porque cuando hay necesidades, Dios no va a llenar mis necesidades emocionales o espirituales con un poco de dinero o con un traje nuevo o con algo más, porque lo que Dios desea es que seamos personas completas. Por lo tanto, quiere que desarrollemos una relación estrecha con Él. Pero mientras alguien pueda darme lo necesario para que esté suficientemente satisfecho y así pueda mantener a Dios excluido de mi vida, el diablo me suplirá algunas cosas de alguna manera. Por eso tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuál es la necesidad real? Y la necesidad real del hijo pródigo era algo que estaba en lo más recóndito de su ser. Había creado algunas necesidades, de eso no hay duda. Pero aunque había creado esas necesidades, no había ninguna satisfacción genuina. Así que hay una forma de darnos cuenta de qué clase de necesidades hay en nuestra vida, y es cuando descubrimos que estas necesidades las hemos creado nosotros mismos. En segundo lugar, quisiera que note que hay otra forma de descubrir estas necesidades, que es cuando nos percatamos de que se trata de necesidades creadas por los demás. Y veamos, por ejemplo, el caso de José. Usted recordará que José se crió en un hogar donde su padre lo favorecía por encima de sus hermanos, los cuales lo aborrecían con tal intensidad que trataron de matarlo en la primera oportunidad que se les presentó. Pero a fin de cuentas, lo lanzaron a un pozo y finalmente lo vendieron como esclavo, hasta que Potifar, quien era el guardaespaldas de Faraón, lo compró en el mercado de esclavos. Y si usted se pone a pensar en la clase de necesidad con la que José creció, pues tuvo que haber crecido con la necesidad y el deseo de ser aceptado, puesto que sus hermanos lo aborrecían y le tenían envidia. No hay duda entonces de que no se sentía aceptado ni digno en relación con ellos, quienes a lo mejor no dejaban de criticarlo. Pero además de eso, ni siquiera su padre y su madre comprendían bien el significado de los sueños que había tenido. Así que esa era la situación de José en medio de una familia totalmente disfuncional. Ahora bien, aquí hay algo muy importante que quisiera que vea cuando José llega a la casa de Potifar como esclavo. Y es que José pudo haber dicho: pobrecito yo, mis hermanos me odiaban y trataron de matarme, y luego me vendieron como esclavo, que es precisamente lo que soy en la casa de este hombre. ¿Y ahora quién soy? Un don nadie que casi no sirve para nada y sin ningún sentido de pertenencia, ya que mi familia está muy lejos y además me ha rechazado. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Y sabe lo que hizo? Pues quisiera que preste mucha atención, porque esto lo afectará. Vea lo que decidió. Dijo así: haré lo mejor posible. Y dice la Biblia que en poco tiempo José fue aceptado de tal manera que llegó a formar parte importante de esta familia. Pues bien, cuando José aún estaba en casa de Potifar a cargo de todos los asuntos de la familia, y sabiendo Potifar que podía poner toda su confianza en él, ¿qué sucedió?
que la esposa de Potifar comenzó a fijarse en José y a codiciarlo día tras día. Y ahora veamos lo que José le respondió a esta mujer después de haberla rechazado una y otra vez. Pues veamos lo que dice en el versículo 9 del capítulo 39 de Génesis. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra Dios? ¿Sabe lo que lo salvó e hizo que sobreviviera a toda esa situación? Lo que lo salvó fue su relación estrecha y personal con Dios Todopoderoso. No se trata de algo de lo que usted se cura con la edad, porque forma parte de su pensamiento. Y como hemos visto, hay sufrimientos y dolores profundos que nosotros no pedimos. Pienso en esos niños que se crían en hogares deshechos tan nocivos y tan llenos de dolor que ellos no pidieron. Se trata de necesidades que otros produjeron en sus vidas, como en el caso de José y de millones y millones de personas. Y pensar en esa clase de hogares donde los niños crecen de esa forma es algo desgarrador. Pues bien, existe otra fuente de donde proceden nuestras necesidades que la mayoría de la gente nunca considera, y se trata de las necesidades que Dios crea en nuestra vida. Un momento, dirá usted. Estamos hablando de que Dios suple nuestras necesidades, no de que las crea. Pues usted recordará, por ejemplo, que Dios quería usar a Moisés, quien, por haberse criado en la familia de Faraón, decidió adelantarse un poco o al menos hacer las cosas a su manera. Pero después de haber matado a un soldado egipcio, tuvo que salir huyendo. Y entonces la Biblia dice que pasó los siguientes 40 años de su vida en un desierto pastoreando ovejas. Pero un día Dios se le apareció y le dijo: Moisés, Moisés. Y entonces se identificó ante él y le dio una comisión, diciéndole: quiero que vayas a Egipto y que vayas también a Faraón. Yo te usaré para liberar a mi pueblo y llevarlo a la tierra prometida que entregué a los padres de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te usaré y te convertiré en caudillo porque tú guiarás a mi pueblo. Y bien, seamos sinceros. ¿Acaso Moisés se puso de rodilla un día y dijo: Señor, me ofrezco como tu líder? No, no lo hizo. ¿Sabe lo que pasó? Dios creó una necesidad en la vida de Moisés. ¿Y cuál fue esa necesidad? La necesidad de poder hablar, de ejercer su liderazgo, de ser valiente, de sentirse competente y de hacer un trabajo milagroso, lo cual llevó a Moisés a convertirse en el líder más respetado de todo el Antiguo Testamento y en uno de los mayores líderes en la historia mundial. Permítame ahora decir esto. A menudo, cuando usted y yo atravesamos alguna dificultad o algún apuro, decimos: Señor, podrías haber detenido esto, no tenía que suceder. Pero a veces Dios permite alguna circunstancia o situación en su vida y la mía, y a veces se trata de cosas que Él mismo crea y que nos hacen pensar: Señor, podrías haber evitado eso. Desde luego que sí, pero Él es soberano. Puede detener o iniciar cualquier cosa que quiera, ya que tiene el control absoluto y final de cada cosa que pasa. Por lo tanto, cualquiera que sea el dolor, cualquiera que sea la decepción, cualquiera que sea el apuro, cualquiera que sea el sufrimiento, cualquiera que sea el rechazo, cualquiera que sea la crítica, cualquiera que sea la persecución, en todas estas cosas que ha permitido que lleguen a nuestra vida, podemos responder de una de estas dos formas. Podemos culpar a Dios o culpar a los demás. Podemos perdonar o guardar rencor. O podemos hundirnos en nuestros sufrimientos, de nuestro rechazo y en nuestro dolor, o mirar a Dios y preguntarle: Señor, ¿cuál es tu propósito al permitir esta necesidad en mi vida en este momento? Y si usted y yo somos lo suficientemente sabios para desarrollar una relación con Él, Dios nos conducirá a través de esos momentos difíciles. ¿Y qué más hará? Nos preparará a usted y a mí
para ser instrumentos sabios, piadosos, provechosos y alentadores para otra gente que pasa por las mismas cosas. Y lo entenderemos mejor porque hemos estado ahí. Así que Dios crea algunas necesidades con el fin de llevar a cabo su propósito y su plan en nuestra vida. Hay otra esfera de necesidades de la que me gustaría hablar ahora, la cual es un poco más personal y a veces un poco más dolorosa. Y se trata de las necesidades que heredamos de nuestra niñez, y todos nosotros hemos heredado algunas de ellas. Yo tuve una madre maravillosa y temerosa de Dios, que me amaba con todo su corazón y que hizo todo lo que pudo en el mundo por mí. También tuve un padrastro que era todo lo contrario y que no sabía cómo brindar amor, ya que fue dañado cuando era niño. Así que pasó sus emociones dañadas y todas sus necesidades a este matrimonio, porque tenía que expresárselas a alguien, entonces las descargó en nosotros. ¿Me hizo daño? Por supuesto que sí. ¿Me causó dolor? También. ¿Tengo recuerdos de eso? Así es. ¿Sufro si retrocedo y revivo esos sufrimientos? En su mayor parte han sido sanados. Pero si usted me pregunta, ¿la sanidad que ha obtenido es total? Lo más probable es que tendría que responderle que no. Y todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todos esos malos recuerdos y todas esas necesidades en mi vida, el Señor los ha usado ¿para qué? Para echar abajo mi orgullo y acabar con mi dureza de corazón y mi insensibilidad. Todo eso lo usó Dios en mí para quebrantarme y quebrantarme una y otra vez, hasta que pude sentir el dolor que otra gente siente, así como el sufrimiento y las cosas que pasan dentro de ellos. Mire, fue necesario que Dios me salvara y me llamara a predicar el Evangelio como pastor durante largo tiempo, antes de empezar realmente a resolver y a sanar las emociones de mi vida que habían sido dañadas. Y yo puedo asegurarle que sin importar quién sea o dónde se encuentre usted, Dios lo sanará. ¿Sabe usted lo que dijo Jesús? Dijo así: cuando conozca la verdad lo hará libre. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad acerca de Él. ¿Y todo termina ahí? No. Yo también necesito saber la verdad acerca de mí mismo, para que Él también me libre de mis emociones que han sido dañadas y de estos recuerdos que seguirán persiguiéndome, a menos que sea liberado de ellos mediante la sanidad. Y yo quisiera instarlo sencillamente a que examine cuidadosamente el interior de su ser, recordando que Dios lo ama y que hará de usted una persona total, pero debe permitirle hacer las cosas a su manera. Puede ser que se trate de la experiencia más dolorosa de su vida, pero ¿sabe una cosa? El estar en el valle es lo que me prepara para andar en la cima. Su Dios, el Jehová Dios de la Biblia, está de su lado y lo liberará si permite que lo haga por medio de su maravillosa gracia. Gracias por